noches, y quiero aprovechar el inicio de estos comentarios para también sumarme a los saludos fraternos y orientados a darle cada vez más fuerza a Javier por su recuperación, una persona que ha luchado siempre con tanta dedicación y lo seguirá haciendo ahora por su salud y por su vida. Tiene muchos amigos que lo respaldamos y que queremos que se recupere pronto. Permítanme, antes de entrar a estos comentarios, agradecer a la Red GE y a Cooperación y felicitar a los autores José Chávez y Alejandro Díez por esta publicación. Y permítanme hacer algunas reflexiones porque he leído la publicación al detalle y tengo muchos comentarios. Espero poder respetar el plazo de 15 minutos y si no me saca una tarjeta roja. Pero quiero entrar primero haciendo algunas reflexiones generales. Entiendo, y por eso mis comentarios van a estar orientados a ello, que esta es una publicación y este es un debate o una presentación que no se orienta a hacer un análisis de hechos o situaciones que pueden parecer o no anecdóticas respecto a un caso específico, sino más bien una publicación y un debate y una presentación que se orienta, fiel al título, a analizar lo que acá se ha denominado el más allá de Conga, es decir, lecciones aprendidas, qué hemos aprendido, hacia dónde nos podemos orientar. Porque si volvemos a los hechos anecdóticos, nos quedaremos en los hechos anecdóticos. Y creo que podemos sacar lecciones aprendidas en beneficio de los peruanos, en beneficio del país y en beneficio de la sociedad. Y a partir de ello quiero formular muy constructivamente unas primeras críticas que no descalifican para nada la publicación, pero que creo que son fundamentales justamente en esta lógica de si la publicación se orienta o no a un más allá. ¿Cuál es ese más allá? ¿De dónde partimos y qué es lo que están mirando hacia el futuro? Y quizás una primera crítica muy concreta es que hay temas que están muy repartidos en la publicación, pero que no necesariamente se reflejan en el más allá. Por ejemplo, en la introducción se hace referencia a situaciones tales como la concesión, el tema del agua, el tema de los escenarios políticos, la posición de las partes, las políticas locales, que no necesariamente se reflejan en la tercera parte, que es la tercera parte denominada el más allá. E incluso en la segunda parte del libro hay un subtítulo denominado Lecciones de Conga y la necesidad de pensar en escenarios de transición, las razones de conflicto Conga, posiciones y temas en juego que no son materia de análisis final y que creo que serían muy enriquecedoras para plantear un verdadero más allá. Y más bien la tercera parte a la cual me voy a referir, de hecho, tiene como título Lecciones de Conga y la necesidad de pensar en escenarios de transición. Y esto me lleva a una segunda crítica constructiva. ¿Transición hacia qué? Porque lo que vamos a ver es que la publicación plantea algunos temas que siento que son bastante recurrentes en el debate, y no necesariamente la transición hacia algo. Ahora, siento ahí, veo muy clara la mano de José Chávez, y presumo que es transiciones al post-extractivismo, sobre los cuales podemos tener otros largos debates. Yo soy muy crítico a estas posiciones al extractivismo. Siento que es una repetición y un volver a políticas de proteccionismo y de cierre de fronteras para lograr una heterogeneidad de nuestra economía que nos permita competir luego en mercados externos, como lo decía Prebisch en la época de CEPAL, y que finalmente lo probamos y no funcionó, pero en todo caso creo que deberíamos en algún momento sentarnos y debatir las transiciones al post-extractivismo, que no las veo reflejadas en todo caso en el libro, y que no me queda claro en el título final, la tercera parte, transiciones hacia qué. Creo que es un tema que no ha sido finalmente explotado. Por otro lado, muchos temas han sido tan solo enunciados, sino hay planteamientos, y voy a mencionar muchos de ellos porque voy a ir no al detalle, voy a tratar de establecer reflexiones conceptuales, pero vamos a ver que sobre algunos temas podría haberse reflexionado aún más. Hay algunas precisiones, algunas afirmaciones, entrando ya a la publicación, en la introducción que me parecen interesantes y son justamente aquellas que me llevan a pensar que podría profundizarse aún más. Sucesivos gobiernos han considerado la gran inversión como una condición necesaria para el desarrollo y el despegue económico del país. Algunas cifras nacionales de disminución de la pobreza aparentemente avalan estas consideraciones y este razonamiento. Pero no hay más sobre el tema. Entonces no me queda claro si los autores están confirmando que la única manera de orientarse al crecimiento es generando y motivando o promoviendo grandes inversiones, o tienen una posición contraria al fomento de las grandes inversiones. Creo que ese es un tema, materia de debate. Creo que la manera como está expresada la frase hace suponer que ellos avalan las grandes inversiones como único mecanismo para obtener el crecimiento,
Más aún si, como lo señalan, esto se confirma por los índices de disminución de la pobreza que las grandes inversiones generan. Estoy planteando una hipótesis, porque el libro no entra necesariamente a esta reflexión. Luego, una segunda frase que es importante en esta introducción, cuando habla del tema de los conflictos, señala: en las últimas décadas el eje de estos conflictos ha pasado de las diferencias laborales por demandas distributivas, ambientales, políticas y sociales. Lo que confirma una situación de conflictividad histórica, y que es un tema que desde la sociología en más de una oportunidad yo he planteado que creo que debiera profundizarse, qué es lo que ha significado en la historia del Perú la desaparición de los sindicatos y qué es lo que esto ha representado frente a lo que son actualmente las demandas ambientales, porque antes había una fuerte intermediación sindical en el conflicto, y esta intermediación sindical se reflejaba sí en conflictividad, pero muy mediatizada por pliegos, reclamos, convenciones colectivas, y fruto de los entendimientos o desentendimientos se generaba algún nivel de aproximación y soluciones al problema. Teníamos una federación minera, yo no me acuerdo ni siquiera cuál era el nombre, muy fuerte, incluso en algún momento se llegó a cuestiones judiciales alrededor del tema de si debía negociarse por pliego o por actividad o por empresa, y eso fue materia de muchas acciones de amparo en los años o finales de los años 80. Y creo que este tema de la conflictividad me parece una frase correcta. Es cierto, tuvo una expresión laboral, luego ha tenido más una expresión ambiental, y hoy día la conflictividad está más vinculada a temas de bienestar o temas sociales. Y pareciera ser, y habría que tratar de hacer una proyección, cómo miramos, ya que estamos planteando el más allá, la conflictividad futura. ¿Seguirá siendo una conflictividad alrededor de los temas ambientales o los temas sociales? Ese es un tema que tampoco se ha explotado cuando planteamos el tema del más allá. Y luego hay una afirmación que es muy parecida a la que motivó mis comentarios en el libro que hizo SER, que se llama Los límites de la expansión minera, recientemente publicado, en donde señala: el caso Conga muestra varias de las limitaciones de las actuales reglas en juego y evidencia la necesidad de actualizar la normativa y regulaciones sobre la actividad. Y cuando hice mis comentarios respecto al libro de SER, que son 4 autores y 4 casos específicos, uno en Puno, uno en Ayacucho, uno en creo que está Tía María, no recuerdo, 4 casos, lo que dije es cuáles son esos límites y cuáles son las alternativas. Porque cuando hablamos de los límites para sustentar una actividad minera respecto a las regulaciones, podemos estar hablando de las regulaciones mineras, podemos estar hablando de las regulaciones ambientales, podemos estar hablando de las regulaciones que establecen la distribución de los beneficios de una actividad y muchos otros colaterales que tienen que ver en sí con la actividad. Y cuando uno en este libro llega a las propuestas, se da cuenta que se queda muy limitado en un grupo de regulaciones que, como digo, me suenan a mí muy recurrentes y no necesariamente un planteamiento hacia el más allá. Y donde creo que se queda muy corto el libro es en el tema de las concesiones. Porque hay una referencia en la publicación que dice: se critican las políticas de concesiones mineras, se cuestionan los EIAs, se reclaman mecanismos de consulta y participación ciudadana y se exige mayor fiscalización ambiental. Pero sin embargo no se entra a un debate sobre cómo queremos ver el régimen de concesiones mineras en el Perú. Y con ocasión de la lectura de este libro, leí también, Legislación minera en el derecho comparado, que es un análisis de cómo funcionan las concesiones mineras en Chile, Ecuador, Perú, Guatemala y El Salvador. Y creo que merecemos tener un debate sobre eso, o en todo caso la publicación debió haber llegado un poco más allá. Porque claro, el caso de Chile y de Perú es un sistema de concesiones mineras donde primero en el tiempo, primero en el derecho. En el caso de Ecuador es fundamentalmente un sistema de subastas. En el caso de El Salvador es un caso de una licencia de exploración y una concesión de explotación, pero no hay ninguna reflexión sobre finalmente por cuál optan los autores. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, es que ellos tienen un sistema de subastas, pero las empresas mineras que han logrado atraer a su territorio son empresas que uno podría considerar de segunda o tercera categoría dentro de lo que son las top de las empresas mineras en el mundo. Que es lo mismo que nos pasa en realidad a nosotros en el caso peruano en petróleo, porque no somos petroleros. Y entonces, cuando uno tiene una potencialidad determinada, uno se pregunta qué tipo de derecho minero quiero otorgar y bajo qué forma, para ver a quién quiero atraer. Y en el caso de El Salvador es igual. La empresa más grande de El Salvador, Pacific Rim, es una junior canadiense. Bueno, en realidad ya fue retirada de un proyecto que tenía ahí porque al cambiar el gobierno, finalmente no se le dio la concesión de explotación. Y creo que en ese libro se queda muy corto, porque si la discusión es más allá de, y uno de los grandes reclamos y cuestionamientos es el régimen de concesiones, debe plantearse un análisis, una evaluación de hacia dónde queremos caminar. Continuando con este análisis bastante detallado y exhaustivo, espero interesante para ustedes,
ustedes respecto al libro, se señala, y esto es bien interesante, cabe señalar que la mención de concesiones mineras o derechos mineros vigentes no supone afirmar que necesariamente todas las concesiones deriven en actividades de explotación. Y me parece interesante que el libro lo diga, aunque en muchas partes del libro aparece como que Cajamarca está concesionado en 66% y el territorio en 47%, pero esa afirmación se cae con esta misma que está en la página 29 de la publicación, que dice, señores, no todo lo que está concesionado es explorado, no todo lo que es concesionado es explotado. Esto nos lleva a la misma discusión que se da en el petróleo respecto a que el 75% del territorio está ocupado por lotes petroleros, que claro, si yo dibujo el lote petrolero tal cual se otorgó y no considero las sueltas, o no considero lo que queda cuando explota una válvula, o no considera aquello que ya se cayó y que tiene que ser sometido nuevamente a un contrato, en realidad nos muestra cifras muy distintivas. Y es que esa es la dinámica típica de cualquier industria extractiva en cualquier parte del mundo. Va cambiando, y lo interesante es que hoy día incluso muchos concesionarios mineros son concesionarios mineros para cuidar sus derechos de propiedad. Ocurre en Madre de Dios, gente que tiene bosques y quiere hacer ecoturismo, pide una concesión minera porque considera que es el título más seguro para evitar que alguien se le meta. Que tiene que ver también con una reflexión sobre si en realidad está mal el problema de las concesiones mineras o estamos mal en otros casos para otorgar derechos seguros para realizar otra actividad económica, que creo que también es un debate que nos merecemos en el país. Luego hay un tema que me parece fundamental en el libro. Se han hecho evidentes conflictos de competencia, dificultades para establecer una verdad objetiva, la necesidad de contar con procesos más apropiados, transparentes, consensuados y legítimos. Y en este tema de los conflictos de competencia, más adelante la publicación plantea el tema de las ordenanzas regionales, que excluyen toda actividad, o las ordenanzas regionales que protegen todas las cabeceras de cuenca, los bofedales, los páramos, los ríos y las cuencas, y que finalmente judicializadas llevaron a que el Tribunal Constitucional las declare inconstitucionales, me parece que es el término que utilizó el Tribunal Constitucional, y que me llevará a una reflexión para plantear, finalmente en esta lógica de competencia, si uno judicializa o se lleva a una judicialización, una competencia y el Tribunal Constitucional declara que es un ejercicio indebido de esta competencia, ¿cómo los vamos a orientar o cómo vamos a ver este tipo de situaciones en el futuro? Porque el tema de competencia se da en distintos niveles y estos pasan también, por ejemplo, por el tema de las áreas de conservación municipal. Aquí hay temas vinculados al Cerro Quilish y también alguna referencia al tema Baños del Inca. Son las áreas de conservación municipal, ¿acaso mecanismos para establecer mayores restricciones que un parque nacional? Esa fue la intencionalidad de la ley. ¿Y qué significa esto finalmente frente a lo que fue la derogatoria de todo un título de las áreas de conservación municipal en el año 2007? Tema que voy a tratar un poco más adelante. Hay un tema también que es fundamental y es una pregunta que se hace: ¿cómo aprende el Estado y cómo extrae lecciones de los escenarios que enfrenta? Y yo creo que esa es una pregunta que se queda sin respuesta. Y creo que la realidad muestra que hemos aprendido, que estamos corrigiendo y que estamos mejorando. La existencia de una comisión multisectorial que establece 4 ejes estratégicos de la gestión ambiental, que establece 31 acciones concretas, que se manifiesta en una agenda 2013-2014 y que se materializa en avances como la creación del SENACE, como el fortalecimiento del CINEFA, como el establecimiento de estándares de calidad ambiental del suelo, no son sino el reflejo de un proceso de aprendizaje. Aprendemos y cambiamos, aprendemos y mejoramos. El marco puede no estar completo, pero intentamos mejorar en función a lo que vamos aprendiendo y tomando como lecciones aprendidas en este caso específico. Luego la publicación entra a toda una reflexión sobre el tema de la minería en Cajamarca. Me sorprende, aunque hay una referencia muy genérica al caso Hualgayoc, que no se señale específicamente que Hualgayoc es un problema. Primero, es la segunda mina de la colonia. Después de Pasco, Hualgayoc es la segunda. Y ahí hay empresas que probablemente a muy pocos les suene: San Nicolás, que es una empresa que debió y debe ser retirada del territorio, y necesitamos un acuerdo para hacerlo, que vive con mandatos judiciales, que es altísimamente contaminante, y un conjunto de pasivos ambientales que se tratan de remediar. Todos estamos contra esa minería, y todos tenemos que luchar y ver cómo empresas como San Nicolás y otras, que generan efectos ambientales severísimos en Cajamarca, deben retirarse, pero necesitamos identificar con claridad que ahí sí hay un problema serio que no podemos tapar con un dedo, porque la verdad es que no hay ninguna referencia a lo que significan iniciativas o actividades de esta naturaleza.
Hay una reflexión interesantísima en el libro sobre el PBI en Cajamarca. Dice, en 1990 el 42% de la actividad de Cajamarca era la agricultura. Al 2010 es el 20.1, es decir, es la mitad de lo que constituía la actividad agropecuaria en Cajamarca hace, qué malo soy de matemáticas, 25, 23 años. Y la pregunta es, ¿esto es resultado de la minería? O sea, la caída de la actividad agropecuaria a la mitad es resultado del haber apostado por la actividad minera, o es resultado de políticas vinculadas al agro absolutamente equivocadas y desviadas o de baja priorización. Cuando a nosotros como ministros nos toca ir a los consejos de ministros descentralizados, una cosa que sorprende es que nunca hay un pedido vinculado al sector agropecuario. Hay pedidos de pistas, hay pedidos de saneamiento, hay pedidos de hospitales, pero nunca una sola referencia al sector agropecuario. Pero lo interesante es lo que plantea el libro, cuando luego señala más adelante en la página 64 que Cajamarca utiliza sus fondos directamente recaudados para un conjunto de obras orientadas a fortalecer capacidades, pero dice, sin embargo llama la atención la limitada importancia del sector agropecuario, que en promedio significa solo el 7.4% de las inversiones en el periodo de análisis. Este no es un tema menor si tomamos en consideración que se trata de la actividad más importante en términos del PBI regional. En el caso de los gobiernos regionales del periodo, la importancia asignada es contradictoria con la relevancia que se le da al sector en los discursos sobre desarrollo regional. Es decir, el sector agropecuario está en el discurso regional, pero no en sus prioridades de gasto. Y por eso establece un aporte del 7.4. Pero luego el libro reconoce, y me parece también valioso, otro tema igualmente llamativo, es que la función orientada a la gestión ambiental se diluye a tal punto que se ubica en el rubro de otros. El discurso es agropecuario y el discurso es ambiental, pero lo que es el gasto público de la región es nulo. Lo ambiental está en otros y lo agropecuario es el 7.4 del total. Y entonces ahí hay un tema a analizar. ¿La caída del sector agropecuario se debe al ingreso del sector minero o tiene otros factores asociados que vale la pena señalar? Luego, en la referencia a los temas críticos, está el tema del agua. Dice, el agua como motivo. El principal tema en los discursos de oposición y defensa alrededor del proyecto Conga se refiere a la afectación de las fuentes de agua. Pero no hay ninguna referencia a lo que significa este discurso frente a lo que implica realmente el derecho al agua que deben tener las personas. Yo soy un convencido que estamos confundiendo el derecho al agua con el derecho del agua. Y cuando planteamos el derecho al agua en su concepción correcta, el derecho al agua es un derecho de las personas de acceder al agua en cantidad suficiente y calidad adecuada para satisfacer por lo menos condiciones de sobrevivencia. No es para llenar piscinas, obviamente. Y eso obviamente requiere el desarrollo de obras de infraestructura orientadas a hacer que el agua tenga buena calidad o que el agua se reserve para que llegue en buena cantidad. Porque si no hago estas obras de infraestructura, el agua es estacional y tendré momentos donde el agua baja en calidad y también en cantidad y otras donde probablemente será superavitaria y la perderé. Y ese es un tema que tenemos que fortalecer y no es gratuito que tengamos una política en el Acuerdo Nacional de Recursos Hídricos que plantea esas prioridades, que creo que también debió analizarse un poco más para ver cuál es la realidad en relación a este tema del agua. Y termino haciendo algunas reflexiones, ya no solo alrededor del tema del libro, sino alrededor del tema de la entrevista que hoy día le hacen a José, voy a aprovechar, en la República, ¿no? Donde señala que el SENACE es un avance tímido. La verdad es que es muy difícil reconocer si el SENACE es un avance tímido cuando el SENACE está en formación. Pero yo personalmente creo que el hecho que después de 21 años vaya a pasar la aprobación de estudios de impacto ambiental al sector ambiente no tiene nada de tímido. O sea, es una lucha que hemos dado los ambientalistas del sector ambiente por generar un cambio real. Creo que lograr la aprobación de un sistema de fiscalización en donde la multa tope va a pasar a ser de 10.000 a 30.000 UITs, cuando la última vez que se había hecho el cambio fue el año 96 durante el gobierno de Fujimori, no tiene nada de timidez. Que la aprobación de estándares de calidad ambiental del suelo y el determinar que hay problemas de hidrocarburos en la zona del Pastaza no tiene nada de timidez.
O sea, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por lograr un cambio real. En realidad, tímido hubiera sido que se confirme lo que lamentablemente algunos sí aceptaban como válido, y es que el OEFA salga del MINAM, que el EIA salga de los sectores, que la ANA pierda competencias y todo se vaya a PCM. Porque en realidad ahí hubiéramos tenido, sí, un Ministerio del Ambiente tímido, un Ministerio del Ambiente que no le hubiera servido a nadie. Estamos tratando finalmente de construirlo mejor y por eso es que creemos que tomará tiempo, que finalmente 21 años de sectorialización no se cambian de un día a otro, que tenemos que construir capacidades, pero estoy seguro que se hará bien. Pero en todo caso reitero mi felicitación a los autores, el libro es retador. Yo soy una autoridad y estoy acá tratando de enfrentar los retos que el libro plantea, pero creo que discutir un libro, discutir una obra, discutir lo que los autores pueden plantear, estando de acuerdo o discrepando, es la forma más valiosa de avanzar como peruano. Yo en ese sentido creo que uno tiene que sentarse con toda comodidad y tranquilidad a escuchar y decir, porque finalmente así podremos avanzar.